Bien, buenas tardes para todos y todas. Ya en 2 minuticos estaremos dando inicio a nuestra conferencia. Vamos a dar 2 minutos para las personas que están ingresando a la sala puedan hacer. Empezar a compartir cámara. ¿Por qué me sale este fondo? Está bien. Facilita siempre lo derecho. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio. Nuestra cita era a las 5 de la tarde, pero pues damos un tiempito para que las personas puedan ingresar a la sala. Como hemos venido trabajando estos domingos, el domingo pasado no hicimos conferencia por ser el Día del Padre, entonces dimos un descanso, pero el día de hoy vamos a seguir, vamos a tener continuidad con el trabajo que hemos venido haciendo durante todo el mes. El doctor Hernando ya se encuentra en la sala. Esta tarde pues vamos a tener más interacción, vamos a hacer una tarde diferente. Y bueno, darles la bienvenida a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestra tarde de salud. Felicitarlos a todos y a todas por dedicarse este espacio, este tiempo para cada uno de ustedes. El día de hoy pues vamos a tratar acerca del tema que nos ha venido preocupando mucho y que hemos hablado en las últimas conferencias acerca de la diabetes, hipertensión y el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, ya que esto es causa número uno de muertes a nivel del mundo entero. Y en estos momentos, precisamente por el coronavirus, está teniendo un gran impacto debido a la mortalidad que presentan las personas que tienen estas patologías de base. Entonces, el día de hoy lo que queremos es presentar cómo vamos a poder nosotros hacer impactar en la vida de las personas, porque en cada uno de nuestros hogares a veces hay una persona que padece alguna de estas enfermedades, algún familiar cercano, y cómo podemos ayudarlos, cómo podemos impactar en la vida de estas personas, haciendo algunos cambios en la dieta. Vamos hoy a hablar de la parte dietaria y cómo podemos ayudar con nutrimentos de tipo natural, ¿no? No tanto químico, a que estas personas tengan una mejor calidad de vida y logren controlar inclusive estas patologías de tanta mortalidad en el mundo entero. El día de hoy entonces vamos a dividir en 3 partes la conferencia. El doctor ha estado trabajando con Carlos. Carlos es un ingeniero químico que se encuentra en Washington y está haciendo un doctorado en la Universidad de Washington. Se han reunido con el doctor para analizar unas publicaciones, unos estudios que
que se han hecho. Y pues el día de hoy la charla va a ser interactiva. Carlos nos va a compartir en la primera fase de la conferencia acerca de este tipo de estudios y seguidamente el doctor va a hablarles de cómo es la parte, cómo podemos controlar esas patologías mediante nutrimentos. Les pido que pongamos muchísima atención porque tenemos una sorpresa al final de la conferencia. Vamos a tener un regalo que el doctor muy amablemente ha querido obsequiar para premiar que ustedes estén atentos y van a hacer unas preguntas al final de la conferencia para poder darles este premio, este regalo. Así que muy atentos a lo que vamos a hablar, muy atentos a las cosas que se dicen de las que el doctor diga, porque va a ser quien va a hacer las preguntas. Tenemos, por favor, les pido a todos los participantes que silenciemos micrófonos. Claudia, usted puede silenciar los micrófonos. Es María Seba, es la que está con ruido. Ok, ya la silencié. Vale, gracias. Entonces, como les decía, ya todos los participantes mantengamos los micrófonos cerrados para que no se escuchen esas interferencias durante la conferencia y nos preocupa porque el conferencista le causamos ahí un poco de distorsión en el sonido. Entonces, bueno, bienvenidos, disfrutemos la conferencia, muy atentos, ya saben, tenemos un premio para el final de la conferencia y va a ser de una pregunta que se va a hacer durante la conferencia, el doctor la va a hacer al final. Así que bueno, bienvenidos y le damos espacio a Carlos. Carlos, ya puedes ir compartiendo pantalla para que comencemos. Claro, si me habilitas para compartir pantalla, por favor. Y el doctor entonces sigue ahorita con el tema que él nos trae para hoy. Ya Carlos, ya puedes compartir pantalla. Muy bien. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí, señor, ya se ve. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí en esta conferencia. Mi nombre es Carlos García. Yo soy un ingeniero químico graduado de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente me encuentro haciendo unos estudios de doctorado en los Estados Unidos, en el estado de Washington, en la Universidad Washington State University. He tenido la oportunidad de trabajar un poco en el área de biotecnología, en la evolución de cepas, análisis de ADN, expresiones de genomas, de proteínas, precisamente para producir cepas más tolerantes para diferentes aplicaciones en la industria, cepas de microbiológicas para diferentes aplicaciones en la industria. Después tuve la oportunidad de hacer ya mi doctorado de lo que estoy haciendo actualmente en un área que se llama catálisis, la ingeniería de las reacciones químicas, que en cierta forma está muy relacionado, a pesar de que parecería que no, con el tema que vamos a tratar hoy. Ya vamos a ver por qué. Precisamente les quiero compartir la experiencia que he tenido con este tema de la hipertensión, de la salud, de la diabetes, todo lo que tiene que ver con estos temas. Y es que cuando yo llegué la primera vez a Estados Unidos en el 2013, me di cuenta que yo podía consumir muchas cosas por muy bajo precio aquí en Estados Unidos, pero la mayoría de cosas eran comida chatarra. Esto llevó a que yo tuviera unos problemas más o menos de salud en el año 2013 por el consumo de tanta mala dieta. Después yo me empecé a dar cuenta que afortunadamente yo tenía una profesora que era vegana y sabía mucho del tema. Después de indagar, investigar, mirar unos estudios, me di cuenta que lo que tenía ante mis ojos y no me había dado cuenta era que Estados Unidos es básicamente el país con más obesidad del mundo, a la par con México. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué en Estados Unidos, en un país como tan desarrollado, con tanta gente inteligente, tanta industria, tanta tecnología, tanta ciencia, sufre como estos problemas tan, podríamos decir, como innecesarios? Por lo tanto, me di a la tarea de investigar, de mirar qué era lo que la ciencia decía al respecto de por qué Estados Unidos padece este tipo de problemas. Puedo decir que después de aproximadamente 7 años de investigación en el área,
he encontrado que lo que se puede, las grandes conclusiones que se pueden sacar aquí en Estados Unidos es que hay 15 causas principales de muerte, las cuales fueron descritas por el doctor Michael Greger en muchos de sus libros e investigaciones. Estas 15 causas de muerte son, digamos que, actualizadas cada año por la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades e Infecciones en Estados Unidos, básicamente la autoridad mayor en cuanto a enfermedades, enfermedades infecciosas también. Y son estas, son básicamente de la primera a la quinceava, la más importante, la que más se lleva gente en Estados Unidos cada año son las enfermedades coronarias, ¿sí? La octava es la hipertensión, pero todas estas están muy relacionadas y tienen como un background común. Básicamente la ciencia muestra que nuestros genes solo contribuyen hasta en un 10 o 20% del riesgo de padecer todas estas 15 enfermedades, por lo cual queda la pregunta de ese 20% adicional, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Sí? Si los genes solamente permiten que yo tenga un 10 a un 20% de riesgo de padecer esas enfermedades, ¿de dónde viene ese resto de enfermedades? Entonces, podemos ver que en el caso más importante de las enfermedades coronarias, se han hecho estudios y los estudios muestran que aproximadamente 400.000 muertes al año se deben a estas enfermedades coronarias en los Estados Unidos. Una de cada 3 muertes en el mundo, según la OMS, se debe a este tipo de enfermedades, las enfermedades coronarias. Al comienzo de 1980, durante toda la década de los 80, en fin, el doctor Colin Campbell, en colaboración con la Universidad de Oxford y la Academia de Medicina Preventiva de China, hicieron un estudio muy famoso que se llamó el Gran Estudio de China, en colaboración pues China, Cornell y Oxford Project. Y básicamente lo que hicieron fue estudiar la incidencia de los hábitos alimenticios en enfermedades crónicas, todas las enfermedades crónicas que les mostré en la anterior diapositiva. Esto lo hicieron en cientos de miles de habitantes de la China rural, muchas provincias de China, estudiaron cientos de miles de personas y básicamente la gran conclusión que sacaron después de 3 años de estudio es que no se reportaron muertes atribuibles a enfermedades coronarias en adultos mayores, a hombres mayores de 65 años. Entonces aquí ya se puede ver que no es esto que se ve en Estados Unidos no se ve en otras partes del mundo. La pregunta es ¿por qué? Y estas enfermedades coronarias tienen un factor de riesgo común, que es el que estamos viendo en esta diapositiva. Básicamente la ciencia ya ha descrito desde hace muchos años, desde hace 5 décadas, 6, 7 décadas, en los años 50, desde comienzos de los años 50, que las personas mayores de 10 años, que ya ustedes si tienen más de 10 años deberían preocuparse por esta enfermedad, porque se ha demostrado que en niños tan jóvenes como 10 años se pueden encontrar estrías de grasa en las arterias. Aquí a la derecha podemos ver cómo luce una arteria sana y cómo luce una arteria con arteriosclerosis. Básicamente una arteria sin arteriosclerosis es sin grasa, ¿sí? Ya después de los 10 años se ha detectado en niños estas estrías amarillas que se ven acá, que son nada más que depósitos de grasa que con el tiempo, a los 20, 30 o 40 años de edad se van tapando y se van tapando hasta que desde los 40 en adelante comienzan a tener esas consecuencias graves como infartos cardíacos, como derrames cerebrales, gangrenas, etcétera, o el mismo dolor de la ciática. Entonces, como podemos ver, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? O sea, si desde los 10 años de edad ya padecemos de esta enfermedad y a los 40 años ya llega a ser catastrófica, ¿no tenemos escapatoria o qué es lo que podemos hacer al respecto? Entonces otra vez vamos a la ciencia y miramos qué son los estudios que se han hecho. En el 2014 el doctor Caldwell hizo un experimento muy interesante. Aquí ustedes pueden ver que esto es básicamente una tomografía de una arteria coronaria. La parte superior es como la arteria luce antes de hacer una intervención dietaria. ¿Qué quiere decir? Poner a la persona a comer una dieta basada en plantas y alimentos enteros durante 3 semanas. Esto que ustedes ven en rojo representa el flujo sanguíneo en una arteria. Básicamente, como ustedes pueden ver que las arterias son circulares, ¿sí? son cilíndricas, pero ustedes ven que no, el mismo flujo sanguíneo no es cilíndrico, por lo cual estas regiones amarillas, estas regiones opacas, representan los depósitos de grasa resultado de la arteriosclerosis. Después,
de la intervención dietaria de 3 semanas, tan solo durante 3 semanas después de que una persona ya tiene las arterias tapadas de grasa, se puede ver cómo ese flujo sanguíneo regresa con normalidad, casi que 100%, a excepción de esta parte de acá que se ve todavía un poco de depósitos de grasa. Otros estudios han mostrado, por ejemplo, haciendo angiografías antes y después de 32 semanas de intervención dietaria, se puede ver, esta es la estructura de la arteria, cómo la estructura está deteriorada en la parte inferior de la imagen, mientras que después de esas 32 semanas la arteria recupera su estructura y por ende recupera su función. Por lo tanto, también esto se sabe, como les decía, desde hace décadas. Básicamente esto que ven en pantalla es un experimento que se hizo con una persona, un adulto de 65 años, hombre. Esa persona tenía reportado dolor severo en de la angina y no podía caminar más de 9 o 10 pasos, ¿sí? Se puso en una dieta vegetariana vegana en el año 64, el segundo día de enero, y después de una semana el paciente, el sujeto de estudio, reportó una mejoría significativa en el dolor que tenía y ya después en agosto del mismo año estaba escalando montañas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las drogas más avanzadas, más caras, que más cuestan, digamos que cuesta una fortuna también para los sistemas de salud pública del mundo, solamente reportan mejoría de hasta 32.5 segundos de actividad física extendida que pueden hacer. Entonces es mucho mejor escalar montañas que 33 segundos de actividad física extendida, y más aún teniendo en cuenta que no se está resolviendo el problema de raíz. Entonces, ya hemos visto que digamos que en China los resultados o las personas que padecen de estas enfermedades son coronarias, la cantidad al menos de las personas que están en la China rural es mucho menor que en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en otros lugares del mundo? Entonces, en los años 30 se sabía en el occidente del planeta, aquí en América, en el occidente de Europa, se oían los rumores de que en África habían poblaciones que no padecían de estas enfermedades. Entonces, en los años 50, en los años 60, unos científicos de la Universidad de San Luis, en Missouri, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, viajaron, hicieron unas autopsias a los africanos del país Uganda, y con la pregunta de cómo afectan estas enfermedades coronarias a personas en África y a personas también de descendencia africana, como los afroamericanos que viven en Estados Unidos. ¿Padecen de las mismas enfermedades o no padecen de las mismas enfermedades? ¿Cuál fue el resultado? Básicamente, como pueden ver aquí en esta gráfica, la población de personas que les hicieron autopsias para ver qué lesiones en el sistema circulatorio, en el corazón, en las arterias, se encontraban después de que las personas se habían muerto, encontraron que la población blanca en Estados Unidos y la población afroamericana en Estados Unidos se encontraban muchas laceraciones, muchos problemas en todo el sistema circulatorio, mientras que en Uganda casi nulos, o sea, las personas que vivían en Uganda no tenían estos problemas después de hacer las autopsias. ¿Qué encontraron? Que después de hacer 632 autopsias, en Estados Unidos encontraron que las personas, hasta 136 personas reportaban infartos, mientras que en Uganda solo uno. Entonces esto confirmó esos rumores que se escuchaban desde los años 30. Pero la pregunta ¿es algo especial de los chinos? ¿Es algo especial de los africanos? Pues también se han hecho otros estudios, por ejemplo, tan temprano como en 1957 el doctor Gordon, que de hecho fueron resumidos por el autor Befante en el 92. Hicieron un estudio muy interesante en el cual se comprobó que la inexistencia de esas enfermedades coronarias en ciertas poblaciones no se debe solo a factores intrínsecos étnicos, no solamente a los africanos, sino que depende de las dietas que llevan las poblaciones en cada región del mundo. Estudiaron a bastantes personas de descendencia japonesa que vivían no solo en Japón, sino también en California, en los Estados Unidos, y en la región que está en la mitad de Japón y California, que es Hawái. ¿Qué fue lo que encontraron? Que la tasa promedio de mortalidad por cada 1000 habitantes que estudiaron relacionadas con enfermedades coronarias y derrames cerebrales, en una población de 50 a 54 años, era casi 3 veces más en California que las personas que estaban en Japón. El grupo de personas de 55 a 59 años hasta 5 veces más, como pueden ver acá en esta tabla. Entonces ya es claro que depende mucho estas enfermedades, que el hecho de que pasen estas enfermedades depende mucho de dónde están las personas. ¿Y a qué se debe
que estén en lugares diferentes, pues a la dieta que llevan en cada uno de los lugares. También se estudiaron los tipos de dietas que llevaban esas personas en esos lugares. Se puede ver que el número de calorías, proteínas, digamos que carbohidratos que se consumen en esos tres lugares es muy similar. Lo que es muy diferente es la cantidad de grasas, colesterol, grasas saturadas y no saturadas que se consumían en el lugar. Siendo en Japón el número de grasas que se consumen casi la mitad o 3 veces menos de lo que se consume en Hawái, California. Entonces, esto no es nada nuevo, ¿no? Ya nosotros lo sabemos y la ciencia lo dice desde hace tanto tiempo. La pregunta es, ¿por qué existe una epidemia de muertes tan grande en el mundo? ¿Cómo es posible que las enfermedades coronarias nos maten más que por lo menos el coronavirus, ¿sí? Y no sea como una preocupación, una alerta grande que tengan los gobiernos y una bandera principal que tendría la humanidad para prevenir tantas muertes? Entonces podemos ver que esto no solamente pasa con infartos, no pasa solamente con derrames cerebrales, también podemos ver que, digamos, cada vez digamos, el riesgo de sufrir enfermedades cerebrales o derrames cerebrales incrementa exponencialmente a medida que la presión arterial aumenta. En este caso podemos ver la presión sistólica, cuál es el derrame, las probabilidades de tener un derrame cerebral en función del aumento de la presión sistólica. Si las personas de este grupo que estudiaron en el 2002, de edad entre 50 y 59 años, tienen una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio, pues tienen una probabilidad base de padecer estos derrames cerebrales, mientras que cada aumento de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial va a incrementar exponencialmente el riesgo de padecer estos eventos de derrame cerebral, como se puede ver acá, de 140 el doble, 160 8 veces más, 180 16 veces más, lo cual es un aumento exponencial. Entonces, lo ideal, lo que recomiendan es lo que de hecho tenían estas personas en Uganda o estas personas en China, la presión arterial era más o menos la presión sistólica entre 100 y 110, mientras que la presión diastólica más o menos entre 70 y 80 milímetros de mercurio. ¿Qué se sabe? ¿Cómo podemos, digamos, reducir esta presión arterial? Pues hay muchos estudios y les voy a resumir aquí cuáles son las principales maneras de poderlas reducir. No estamos condenados siempre a tener la presión arterial. Es muy interesante ver que estudios tan antiguos como en 2000 se puede ver cómo la presión arterial disminuye hasta en 20 milímetros de mercurio solamente con 2 días de ayuno. ¿Por qué cerrar la boca y ayunar nos puede ayudar a disminuir la presión arterial? Ya después de 2 días de ayuno, digamos que la reducción de la presión sistólica y diastólica no es muy significativa, solamente los 2 primeros días. ¿Por qué? También se ha reportado desde tan temprano como 1997 en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra que tener una dieta basada en vegetales, rica en vegetales y frutas, puede llegar a disminuir la presión sistólica hasta en 7.2 milímetros de mercurio, mientras que si hacemos eso, frutas y verduras menos carnes, se puede llegar a disminuir hasta en 11 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuáles son las maneras para reducir? Solamente comer vegetales, no comer carne y ayunar. Pues podemos ver otras: dejar de consumir alcohol, bajar de peso, puede ayudarnos hasta a disminuir la presión arterial hasta en 5 milímetros de mercurio. Hacer ejercicio también más o menos 6. Comer frutas y vegetales, como ya lo dijimos, aproximadamente menos 7 en promedio. Dejar la carne hasta menos 11. Los medicamentos que los médicos recomiendan, los más que digamos que tienen muchos efectos secundarios, puede llegar a disminuir hasta en 15 milímetros de mercurio. Dejar la sal es casi tan bueno como consumir los medicamentos, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo más impresionante? Si hacemos una dieta basada en alimentos de vegetales enteros y ayunando, podemos increíblemente disminuirla hasta en 35 milímetros de mercurio. Entonces, no hay secreto. La verdad que esta epidemia es una epidemia que nos hemos buscado nosotros los seres humanos por los hábitos alimenticios que tenemos. Entonces, si la dieta es lo más importante, ¿qué es lo que deberíamos comer? Y la respuesta es que no existe una dieta mágica en realidad. La comida debe verse como nutrición para el cuerpo. Por lo tanto, si tenemos una mala nutrición, eso conllevará a muchas enfermedades. ¿Y qué es lo que se sabe? Que los alimentos enteros basados en plantas, entre más se consuman, mejor será para la nutrición. Entonces, no digamos que los estándares que desarrollan las entidades de salud pública en recomendación al lobby que hacen las industrias de los alimentos, que es algo innegable, que también existe en la industria química, en la industria farmacéutica,
a veces no son son más bien contraproducentes para la salud. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que la ciencia recomienda? Pues simplemente, y lo repito para que quede claro, alimentos basados en plantas, no procesados, es básicamente el semáforo verde, coman todo lo que quieran, no les va a pasar nada. Mientras que si son esos mismos alimentos no procesados, alimentos basados en plantas pero procesados, consúmanlos con cautela. Y también pueden consumir alimentos basados en animales, pero desde que no sean procesados. Ya lo que sea ultra procesado y proveniente de animales, nunca lo consuman y ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que recomienda el doctor Michael Greger, que es una de las personas que más ha estudiado estos temas de nutrición? Y de hecho, que ha escrito libros y ha sido básicamente catalogado como los libros mejores vendidos del New York Times, ha dado conferencias en institutos nacionales, es probablemente la persona que más sabe y que más divulga investigación alrededor de la nutrición y las enfermedades que produce. Por eso les recomiendo este libro, Comer para no morir. Él recomienda comer una docena diaria de cosas. Que van desde las legumbres, ¿sí? Los granos, los frijoles, pasando por los frutos rojos, las verduras de hoja verde, muchas hierbas y aromáticas, semillas de linaza para regular los niveles de colesterol LDL, de colesterol y también el LDL, el omega 3, el omega 6, esa relación. Y ya vamos a ver por qué. En realidad debemos evitar alimentos altos en grasas, como ya lo he dicho, y colesterol LDL. Los alimentos basados en animales, que según esta publicación del 2007, se sabe, hay estudios epidemiológicos que correlacionan el consumo de alimentos basados en animales como carnes, lácteos, huevos y las tasas de cánceres que se han producido a nivel mundial. Estos estudios no explican por qué se produce o cómo exactamente se produce el cáncer al consumir carne. De hecho, eso es algo que la humanidad no sabe. Yo no les quiero vender una agenda de que la carne causa cáncer, pero sí hay estudios que correlacionan estadísticamente el consumo de carne con tasas altas de cáncer. Y se sabe ya, de hecho, que hay compuestos potencialmente cancerígenos al cocinar la carne, como las N-nitrosos, las aminas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ustedes mismos los pueden consultar en estas publicaciones, y hay muchas más. Lo que sí se sabe que debemos consumir y no causa ninguno de estos problemas son los alimentos bajos en grasas y colesterol LDL, a su vez que alimentos basados en plantas. ¿Por qué las plantas en sí son tan importantes? ¿Sí? Porque tienen antioxidantes, principalmente fibra y fitonutrientes. ¿Por qué los antioxidantes son tan importantes? Piénsenlo por este lado. Cuando ustedes comen carne, ¿por qué la comen? Porque tiene vitaminas, porque tiene nutrientes, porque tiene fibra. En realidad la carne no tiene nada de eso. Tiene proteína y tiene muchas grasas. Pero ¿qué más tiene la carne? La carne no tiene antioxidantes, tiene radicales libres. Y por eso les quiero comentar qué son los radicales libres. Los radicales libres existen naturalmente en el cuerpo. Son moléculas que tiene nuestro cuerpo que se generan de varias maneras. Se generan por medio del metabolismo, mediante la inflamación como resultado de la acción de las células blancas del cuerpo. También se pueden producir en factores exógenos que luego entran a nuestro cuerpo, como la contaminación. Se pueden producir como resultado de los rayos ultravioleta del sol, de radiación que también puede estar en el medio ambiente, de fumar. Y son básicamente moléculas que tienen electrones. A los electrones les gusta estar en pares, y cuando los electrones no están en pares, se vuelven muy reactivos, y esas moléculas van a viajar por todo el cuerpo a buscar esos electrones como sean. ¿Y qué va a pasar qué le va a pasar a las células cuando están esos radicales libres? Una célula sana luce así, con radicales libres luce más o menos así, ¿sí? Y lo que hacen los radicales libres es quitarle todos esos electrones a las células hasta más o menos dañarlas, como se ven acá, afectando a largo plazo los genes. Es lo que se conoce como el balance del estrés oxidativo. ¿Por qué el estrés es la enfermedad del siglo XXI? El estrés es nada menos y nada más que un desbalance en los radicales libres y los antioxidantes que tiene el cuerpo. El cuerpo, por supuesto, produce antioxidantes naturalmente, pero cuando el cuerpo está tan estresado y tan, digamos que expuesto a todos estos factores de radicales libres que nosotros le metemos por medio de la contaminación, por medio del estrés, por medio de mala alimentación, lo que hacemos naturalmente es desencadenar un montón de enfermedades como el cáncer, como enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante comer plantas? Este estudio que se hizo en el 2010 es el estudio más grande que se ha hecho hasta la fecha acerca del contenido de antioxidantes que tiene cada alimento. Se estudiaron hasta 3100 diferentes tipos de alimentos en el mundo, yendo desde una hamburguesa, papas fritas, un helado en McDonald's, hasta la especia o hierba más
digamos, rara y exótica de la India, ¿sí? ¿Qué se concluyó? Básicamente que los alimentos basados en plantas tienen un contenido de antioxidantes hasta 10 veces más comparado con los animales, ¿sí? Acá podemos ver el contenido en esta tabla de antioxidantes en milimol por 100 gramos de cada tipo de alimento, mientras que en plantas sería casi 2000, mientras que en animales es solo 200, casi 10 veces más. Ahora, si miramos por categorías, ¿cuánto es el contenido de antioxidantes de un huevo? Es nada más 12, pero luego tiene colesteroles, tiene grasas, tiene un montón de cosas que en realidad son agentes de radicales libres, ¿sí? Mientras que, ¿por qué las plantas tienen tantos antioxidantes? Resulta que las plantas tienen un proceso metabólico que se llama fotosíntesis, que es básicamente el proceso por el cual todos podemos estar aquí en esta reunión de Zoom. La vida viene de las plantas. ¿Y qué es lo que hacen las plantas? Las plantas toman la energía del sol, toman el CO2 del ambiente y transforman eso en moléculas como la glucosa, que son la base de la vida en el cuerpo o en el planeta. Esos procesos desencadenan la producción de muchísimos radicales libres, así como el ciclo de Krebs en los humanos para producir moléculas de ATP, que son las moléculas de energía que se producen a partir de la glucosa. Pero eso produce muchos radicales libres y cada cuerpo necesita tener antioxidantes para contrarrestar el efecto de esos radicales libres. Y las plantas son la fábrica de radicales libres en el mundo, en nuestro planeta. Entonces no es muy sorprendente ver que las frutas, los granos, las especias tengan un contenido de antioxidantes infinitamente mayor a cualquier tipo de alimentos basados en animales. Lo único que se le compara en contenido de antioxidantes es la leche materna en los mamíferos. Y ya más adelante podemos ver por qué. ¿Cómo lucen los antioxidantes? Son moléculas complejas, son muy complejas y en realidad son miles de millones y la ciencia está tratando de investigar estas moléculas. Ya hay de hecho muchas industrias que tratan de producirlas. Lo cierto es que se encuentran, como ya lo vimos, en los frutos rojos, en el brócoli, en las cebollas. Por ejemplo, hay una muy famosa que se llama el licopeno, que se encuentra el tomate, que es el que le hace pigmento rojo. Las zanahorias, existe los betacarotenos que les da ese color como naranja, los polifenoles como en el orégano, en los vinos, y son más o menos esto para que los tengan en la cabeza. Entonces ya estamos viendo, ya estamos entendiendo por qué se recomienda una dieta basada en alimentos basados en animales y enteros. ¿Por qué enteros? Porque cuando no son enteros básicamente les quitamos la fibra y dejamos todos los carbohidratos listos para absorber, y eso puede desencadenar un pico de concentración de sangre muy alto, concentración de azúcar en la sangre muy alto, lo cual no es deseado tampoco y puede desencadenar otras enfermedades. Entonces 12 cosas: primera, legumbres; segundo, frutos rojos; tercero, coman todas las frutas que quieran; las verduras crucíferas como el brócoli, coliflor, las coles de Bruselas; están las verduras de hoja verde, el kel, las acelgas, la espinaca, la lechuga. Podemos ver también otros tipos de vegetales como el maíz, como los calabacines, la berenjena. También están todos los hongos comestibles, no alucinógenos, comestibles, siempre que sean comestibles. Las semillas de linaza es muy importante porque nosotros necesitamos en sí una fuente de grasa, pero cambiemos ese paquete tóxico que nos traen los alimentos basados en carnes solo por tener grasa. Nosotros podemos tener grasa de los frutos secos y también de las semillas de linaza. De hecho, hay estudios muy contundentes que muestran que solamente 2 cucharadas de linaza molida al día puede llegar a nivelar los niveles de colesterol LDL y también tener un radio óptimo de omega 3 y 6 de concentraciones en nuestro cuerpo. Las especias, increíblemente las especias en Colombia no son un tema como muy importante, así como en las culturas de la India o de la China, que tienen tantas especias. El curry en sí es una cosa maravillosa, una mezcla de especias. La cúrcuma también es una cantidad de antioxidantes increíble. Los granos, como siempre les digo, enteros, sí, para que tengan esa fibra, que de hecho también sirve de prebióticos para el sistema digestivo. Y hasta 5 bebidas diarias, pueden ser las bebidas que quieran. Y el té verde es una cosa maravillosa. Y el ejercicio también, hay estudios que muestran que el nivel de vida de una persona puede llegar a extenderse hasta en 10, 20 años si hace ejercicio al día durante toda su vida. Entonces, para resumir, ¿qué tenemos?
En 1900, en el año 1900, las mayores causas de muerte en los Estados Unidos eran enfermedades infecciosas como la tuberculosis, neumonía, diarrea, ¿sí? Las enfermedades del corazón estaban en cuarto lugar y con una proporción muchísimo menor a lo que en 1987 fueron reportados. Básicamente, hoy la gente se muere de enfermedades que puede curar o que pueden prevenir. Mientras que en 1900 nos moríamos porque nos hacían falta vacunas, porque no sabíamos cómo combatir ciertas bacterias, no teníamos antibióticos. Mientras que ahora nos morimos simplemente por no escuchar la ciencia, por no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, para, digamos que expandir este tema, tenemos al experto que sabe cómo balancear estos nutrientes, que sabe básicamente de dónde vienen todos estos antioxidantes y cómo los podemos utilizar con los conocimientos modernos de la ciencia para precisamente revertir y prevenir todas estas enfermedades. Entonces les agradezco su atención y los dejo con el doctor, obviamente el doctor Hernando, para que continúe con esta conferencia. Doctor, ¿me escucha? Sí, señor, vamos aquí a compartirle pantalla para mostrarle algunas cositas realmente que vamos a mostrarle sobre... Vamos a mostrarle aquí algunas cositas que nos parecen interesantes. Quiero felicitar a Carlos por la conferencia, me pareció muy interesante lo que dijo. Yo realmente me apoyo en todo eso que dijo Carlos, en todas esas estadísticas que son muy en boga en este momento en el mundo, con algunos escritores que se dedican a esto. Desafortunadamente, la información que nos llega a nosotros no es eso. Las personas hoy se dedican más a tomar pepas y cosas, ¿verdad? Y no a cambiar su estilo de vida. Una de las preocupaciones que yo he tenido precisamente como médico, internista, nefrólogo y tantas cosas que hemos hecho en la vida, en esta larga vida médica que ya tenemos, es reorientar el camino. O sea, ¿cómo podemos nosotros, inspirados en eso que decía Carlos, o sea, cómo podemos nosotros, inspirados en la naturaleza, o sea, poder sanarnos de la misma naturaleza? O sea, ¿cómo lo podíamos hacer? Hace muchos años yo me di la tarea de buscar cómo podíamos hacerlo, o sea, cómo podíamos hacer este tipo de cosas. Se ha demostrado, como decía Carlos, que una dieta óptima puede prevenir muchas enfermedades y que las cosas que necesitamos nosotros para sanarnos estaban en la naturaleza precisamente, en ingerir cosas de la naturaleza. Pero cuando nosotros empezamos a consumir cosas, ¿verdad? Ensaladas, empezamos a comer frutas, ¿verdad? Porciones de fruta, ensaladas, no comer entre comidas, ese tipo de cosas, hacer ayunos, eso me ha demostrado realmente que puede mejorarnos y que puede estabilizarnos. Pero yo me pregunto, las personas que de alguna manera tienen una patología, en este caso como las que estamos mirando, hipertensión, diabetes, o sea, ¿cómo podemos ayudarles desde la naturaleza? Entonces, yo me di a la tarea de buscar dónde podíamos encontrar la naturaleza en dosificación y en concentración que podíamos modificar los procesos patológicos de ese tipo de enfermedades, actuando probablemente como un coadyuvante inicialmente y de pronto como un tratamiento. Una de mis preocupaciones a través de mi larga vida médica es que hay mucha controversia, ¿verdad? Pero también hay mucha gente que piensa alrededor del mundo y se ha demostrado que una de las causas de mortalidad es la ingesta de medicamentos. Hoy en día las personas parece que de alguna manera creen que si uno tiene en la casa, ¿verdad?, un stock lleno de medicamentos, tiene más salud. La industria farmacéutica se dedicó a buscar componentes químicos que pudieran, moléculas hechas químicamente en el laboratorio que pudieran mejorar la vida de las personas. De hecho, se hizo
de que muchos procesos patológicos influenciados por moléculas químicas pudieran mejorar, bajar la tensión arterial, una cantidad de cosas. Pero siempre me puse a pensar si nosotros podíamos hacerlo inspirados en la naturaleza. Además de la dieta, ¿qué otra cosa le recomendábamos a nuestros pacientes? Yo durante 5 años estuve mirando esto, estuve trasnochándome, mirando estudios, mirando cosas. Y si podíamos hacerlo de una manera diferente, encontré que habían varias maneras de hacerlo. Pero me puse a investigar. Alguien que llevaba algunos años haciendo esto. Me di cuenta que habían personas que se habían inspirado en la naturaleza para lograr mejorar la vida de las personas y que lo habían hecho de una manera muy eficiente. Yo me demoré unos 5 años estudiando esto, mirando y mirando cómo era que yo podía hacerlo, definitivamente. Y si eso estaba en el mercado, si lo podíamos hacer. Me di cuenta que en Estados Unidos habían compañías que habían logrado hacer este tipo de cosas. Era algo muy complicado de hacer, porque tomar todo lo que hay en la naturaleza, equilibrarlo, dosificarlo, no es una cosa fácil de hacer. Tuvimos que contactar toda esta cantidad de científicos que estaban como de soporte médico en este tipo de compañías que hacían esto. Mirar cómo era la relación entre una cosa y otra. Usted puede tomar un poquito de toronjil aquí, puede tomar un poquito de aguacate aquí, pero ¿cómo los combina? ¿Cómo los combina? O sea, ¿cómo logra la excelencia para que ese producto se dé a un paciente que tiene dislipidemia, por ejemplo, y se le baje los lípidos, las grasas? Eso me pareció interesante. Me di cuenta que esta gente lo había hecho de una manera genial. Me di cuenta los componentes que usaban. Fueron a las grandes selvas del mundo, tomaron definitivamente eso y los mezclaron a través de un proceso muy complejo, pero que les dio tantos resultados que lo patentaron y lo pusieron en el PDR de los Estados Unidos. Y empezaron a recibir premios y menciones mundiales. A mí me tocó estudiar todo esto, porque pues yo trabajaba con muchas cosas, había hecho un prestigio en muchos años, trasplantaba riñones, era profesor universitario, conferencista nacional, internacional. Entonces yo tenía un prestigio, yo no podía decir, mira, tome agüita de toronjil. Entonces yo me dediqué a hacer un estudio profundo y serio de todo este tema. Y me di cuenta que uno lo podía hacer, pero que ya esto, habían compañías que antes que yo lo habían pensado y que estos científicos habían tomado a través de una cantidad de gente, químicos, microbiólogos, epidemiólogos, lo habían hecho. Habían ido a las grandes selvas, habían tomado lo que estaba en la naturaleza y luego teniendo todos los datos en la naturaleza, sabiendo que esos datos podían ayudar a las personas, podían sanar a muchas personas. Entonces, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo combinaban? ¿Cuánto se necesitaba de cada hierbita para hacerlo? ¿Cuánto se necesitaba de cada pedazo de aguacate para hacerlo? ¿Cuánto se necesitaba de cada pedazo de tomate para hacerlo? Entonces fue una cosa bastante interesante lo que ellos hicieron. Y al final lograron hacer productos inspirados, que son productos target, inspirados en llevar a la gente en salud. Ahora, yo me di cuenta de una cosa. Había una diferencia entre la gente que hacía medicamentos químicos y la gente que hacía medicamentos naturales. Uno estaba inspirado más que todo en la enfermedad, mientras los otros se inspiraban más en la salud. Yo me di cuenta que esta gente estaba creando una estructura que servía como prevención, pero que cuando la gente perdía la salud, ellos tenían unos concentrados que eran estructuras moleculares, nanomoleculares, sacadas de la naturaleza, combinadas, que podían ayudar a devolver la salud a las personas. Eso me pareció genial y empecé a estudiarlo. Me demoré muchos años estudiándolo hasta que yo podía decirle, mire, si esto puede ser. Vi muchas personas que tenían falla cardíaca, que tenían una cantidad de cosas, cardiopatía hipertensiva, síndrome cardiorrenal, una cantidad de cosas que estaban recibiendo 8 o 10 medicamentos. O sea, dejamos que esa gente siguiera con los medicamentos, pero le anexamos la naturaleza a esa enfermedad. Lo que hicimos fue coger la naturaleza y anexársela a esa enfermedad. Yo no me puse a hacer las combinaciones, ya estaban hechas en el mundo.
Entonces se las dimos y encontramos cómo esto mejoraba la salud cardiovascular de las personas y cómo mejoraba las patologías que tenía este tipo de pacientes. Encontré este tipo de producto, un producto que se llama Transfacto Cardio. O sea, encontré la tecnología con que se hacía, ir allá a ver cómo se hacía, estar allá para ver cómo se hacía, hablar definitivamente con la gente que hacía esto. Y los resultados fueron interesantes, ¿verdad? Cómo esta mezcla de nutrientes, coenzima Q, ginkgo biloba, ajo, extracto de levadura de arroz rojo, para respaldar la presión, cómo podíamos tener los niveles de homocisteína correctos, toda esta cantidad de cosas. O sea, ya ellos la habían hecho, la habían estudiado durante muchos años y ahora las estaban poniendo en el mundo. Yo las tomé, la empecé a recomendar a muchos de mis pacientes. Inicialmente las tomé yo primero y me di cuenta de las bondades que esto era. Yo sabía el poder curativo que tenían cada una de estas cosas, porque cuando tú entras e investigas te das cuenta que cada cosa de estas son legendarias y que en el Oriente hay mucha gente que lo viene usando hace muchos años. Hace muchos años, por ejemplo, el arroz rojo se viene utilizando en el Oriente hace muchos años. Se sabe que tiene una estructura que son las monacolin, que prácticamente se parece y son idénticas a la lovastatina que se utiliza hoy en día en la industria farmacéutica. O sea, se sabía una cantidad de cosas, o sea, que la solución de muchos de estos problemas estaban en la naturaleza, pero lo que no se sabía era cómo combinarlo, cómo combinar la naturaleza. Yo creo que lo grande que hicieron estas personas fue combinar la naturaleza y ayudar para que eso se pudiera hacer. Entonces, como todas estas enfermedades tenían un factor inmunitario también, entonces ellos mejoraron el sistema inmune con bionanomoléculas y combinaron una cantidad de cosas que estaban allí en la naturaleza, lo patentaron, lo equilibraron, lo colocaron al alcance de la gente y que se pudiera tomar por vía oral. Eso fue una cosa bien interesante que ellos hicieron. Entonces, mira, encontraron cosas sencillas de la naturaleza. Por ejemplo, el ajo. Yo he leído trabajos de investigación, tesis doctorales de grado que utilizan ajo para los pacientes hipertensos. Entonces, ya eso se sabe hace mucho tiempo que el ajo era bueno para eso. Entonces, sacaron biomoléculas que ellos le llamaron ovofactor, un concentrado patentado de las proteínas y otros péptidos de la yema de huevo de gallina, por ejemplo, por esta compañía, cogieron ajo, espino blanco, que ya se sabía que era un gran aliado del corazón. O sea, el espino blanco produce una cantidad de cosas interesantes en el corazón. El rusco, ¿verdad? Que le llamaban la planta de las piernas ligeras porque favorecía la circulación y evitaba la retención de líquidos. Pero ¿cómo combinar el rusco con el ajo? La levadura de arroz rojo, ¿verdad? Una cosa muy interesante, que ya se sabía que eso producía muchas cosas y que tenía monocalina K, que era prácticamente la misma lovastatina. Y luego cogieron la coenzima Q, el resveratrol, que estaba en todo este tipo de raíces y lo combinaron de una manera magistral, ¿verdad? Y sacaron un producto que era capaz de estabilizar y ayudar a los problemas cardiovasculares de los pacientes. Entre cosas, el espino blanco, el ajo, el ginkgo biloba, cómo esto bien combinado en las proporciones adecuadas podía mejorar a la gente. Entonces, mire, este producto que prácticamente es el mismo cardio, bienestar cardiovascular, promueve la eficiencia del corazón, mejora la circulación, lleva a niveles óptimos de colesterol, ayuda a los pacientes que son hipertensos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, toda esta cantidad de cosas que puede coadyuvar este tipo de medicamentos que están concentrados en la naturaleza. Entonces, podíamos hacer varias cosas. Una de las cosas que yo estaba buscando era eso. ¿Cómo puedo ayudar a tener un corazón saludable? ¿Cómo puedo tener arterias saludables? ¿Y cómo puedo tener una presión sanguínea saludable? Inspirándome en la naturaleza y tomando elementos que estaban en la naturaleza, combinándoselos y dándoselos a mis pacientes. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros sabemos que cuando tenemos 45, 50, 60 años hacia atrás, vamos a tener muchos problemas. O sea, entre más viejos estamos, o sea, no solamente se envejece nuestra cédula, si nosotros tenemos 60 años, queremos decir que nuestro hígado tiene 60 años, nuestro riñón tiene 60 años, y todas esas maquinarias metabólicas y de excreción que tienen que ver con metabolismo interno de las sustancias que consumimos, o sea, entre mejor las tratemos a esa edad, mejor. O
su riñón va perdiendo la capacidad de excretar sustancias tóxicas. Cuando usted toma una cantidad de medicamentos, si usted no se lo dan al nivel que es, ese medicamento se convierte en una cosa buena y una cosa mala. Su hígado ya no es capaz de limpiar las cosas adecuadamente, como un gran laboratorio que es, porque el hígado también tiene 60 años. Entonces tenemos que empezar nosotros a hacer un balance de todo esto y a mirar a ver cómo podemos ayudar a nuestros pacientes, ayudándole de otra manera, dándole elementos de la naturaleza que pueden modificar los procesos patológicos que tienen estos pacientes. Una de las cosas que hemos visto es que el exceso de medicamentos químicos en los pacientes de edad les trae muchos problemas, somnolencias, toxicidad, trastorno en el metabolismo, muchas cosas. A veces uno quitándole toda esta cantidad de tóxicos al abuelito, con eso solo él vuelve como a estar despierto y a estar bien. Es una intoxicación progresiva por acumulación de sustancias químicas que el riñón no puede botar y que el hígado no puede metabolizar. Y por eso sencillamente es que el abuelito está descompensado. A veces más por los productos, por la enfermedad. Hoy en día para nadie es desconocido que el exceso de medicamentos, esa combinación de medicamentos que a veces tienen los abuelos, 5, 6, 7, 8 pepas 2 veces al día, produce mortalidad y eso produce también muerte, que una de las terceras causas de muerte se debe a la ingesta de medicamentos. Entonces, fíjense ustedes por qué es importante, sobre todo después de cierta edad, uno mirar qué es lo que vamos a tomar, qué es lo que vamos a consumir realmente. Eso es muy importante que lo hagamos, porque si nosotros estamos consumiendo una droga que necesitamos, debemos seguir consumiendo esa droga, pero debemos coadyuvar la acción de esa droga, dándole cosas de la naturaleza. Yo lo que hago, en ningún momento quitarle tratamiento, le doy un coadyuvante de eso, y cuando el paciente va mejorando, le voy quitando esos medicamentos químicos hasta que le dejo lo mínimo o le quito todo, depende de la respuesta que tenga a esos medicamentos naturales que casi siempre son buenos. Entonces, el resumen del problema, la enfermedad cardiovascular es un asesino, inicia tempranamente, ya Carlos lo demostró en una cantidad de cosas que nos dijo. El sistema no es solamente una plomería, está vivo, tiene células que son importantes, el sistema inmune está críticamente envuelto, entonces nosotros tenemos que dar pepas, ¿verdad? Cosas diferentes. En las pepas normalmente químicas que tenemos, no hay nada que estimule el sistema inmunológico. En el cardio que yo le estoy mostrando, sí va algo que estimula el sistema inmunológico. Tenemos que partir de ahí. O sea, si no atacamos al sistema inmunológico, si no lo modulamos, no vamos a lograr. Tenemos que consumir cosas inspiradas en la naturaleza, pero que también nos ayuden en el sistema inmunológico. Sin el sistema inmunológico no podemos mejorar este tipo de cosas, ya que las infecciones pueden iniciar las complicaciones cardiovasculares y eso está demostrado. El estrés crónico puede derivar en inflamación crónica. Entonces, fíjense todas las cosas que nosotros tenemos que empezar a modular. Entonces, el resumen rápidamente es que bloquea el daño oxidativo porque tiene una cantidad de cosas, tiene una combinación de cobre, tiene beta-caroteno, vitamina C, vitamina E. Todo esto, resveratrol, todo esto contribuye a darle vitalidad a las células, al cardiocito, a las células que están ahí en el corazón. Entonces, y todo esto ayuda a liberar toxinas, el ácido fólico, todo eso. Yo no he visto un medicamento, o sea, que le den a los pacientes para el corazón que tenga este tipo de cosas. No lo hay definitivamente, por eso es que yo traté de buscar otra cosa para los pacientes. Pero cuando tú le das esto que necesita la célula enferma del corazón, el paciente no tiene más sino mejorar. Y eso es lo que vemos todos los días, que el paciente definitivamente mejora, porque ayuda a toda esta cantidad de cosas y produce toda esta cantidad de cosas, mejora el bombeo, por eso los pacientes que tienen falla cardíaca se mejora, porque esto tiene cosas naturales y tiene cosas que necesita la célula cardíaca para regenerarse, que no tienen los otros medicamentos. Por eso la acción que producen puede ser una acción complementaria o una acción más integral en el manejo del paciente. Bueno, vamos avanzando. Mira que esto tiene una cantidad de cosas interesantes. Hoy en día la gente quiere envejecer de una manera más tranquila y más saludable. Yo estuve buscando moléculas que puedan ayudarnos a eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Que tengamos un envejecimiento más saludable, que podamos disfrutar de nuestros nietos, que tengamos más vitalidad sexual a pesar de la edad y que tengamos como una respuesta más juvenil a los estresantes diarios, que tengamos una dieta saludable con ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, estuvimos buscando ese tipo de cosas. Mira, encontramos esto y
miramos en las universidades donde esto se había hecho, en los trabajos que habían hecho este tipo de cosas. Y encontramos que esto tenía hierbas, cúrcumas, té verde, biomoléculas, o sea, que todo esto estaba inspirado en la naturaleza. Y eso definitivamente nos gustó. Que todas estas cosas eran una combinación de la naturaleza y volvíamos a lo mismo. Cuando nosotros veíamos esto, que la ingesta de todas estas sustancias podía modificar el envejecimiento y que una de las decisiones que teníamos que tomar era nutramentar nuestro organismo después de los 40 años hacia adelante progresivamente para que cuando tú llegues a viejo tú puedas acordarte de las cosas y tengas menos demencia, tengas una vejez donde tú puedes ayudar a tu familia, aún en la vejez, donde puedes ser un consejero de la familia, porque tu estructura mental está sana, ¿eh? Y todavía te acuerdas de cosas. Ayer estuve hablando con una señora que tiene 95 años y estamos cuenta que mucha gente de 40. Y habla de los que dicen los periódicos y comenta y es una filósofa y tiene 95 años. Así es que debemos envejecer. Pero ya no estamos acostumbrando a que las personas cuando llegan a 60 años ya no se acuerdan ni cómo se llaman. O sea, eso no es envejecer. Eso es mal envejecer. Eso debemos hacer una vejez programada. Mira esto, por ejemplo. Cuando a la gente se le daba solo mala alimentación y cuando a la gente se le daba alimentación más esto que se llama renuvo, que es lo que le mostrábamos, miren que se disminuye el 64% la respuesta a este marcador, que es un marcador muy malo para el organismo. Que cuando a la gente se le daba mala alimentación, en esta universidad donde se hizo este tipo de productos, cuando se le daba mala alimentación más renuvo, se disminuye el 42% el estrés oxidativo. Qué cosa tan interesante. O sea, que este tipo de cosas podía ayudar a un sistema mitocondrial que se llama superóxido dismutasa, que es una estructura de enzimas que limpian al organismo radicales libres. Cuando nosotros le dábamos este tipo de cuestiones integrales, de moléculas integrales de origen natural, podíamos contrabalancear, ¿verdad?, los radicales libres y detoxificar al organismo. Por lo tanto, la unión de radicales libres es lo que nos envejece en el proceso y nos daña. Si nosotros podemos bloquear todo ese proceso oxidativo, vamos a tener una piel más lozana a pesar de los años que vayamos viviendo. Y de eso se trata. Pero que los centros cerebrales estén todavía indemnes para que podamos pensar, para que podamos hacer una multiplicación, para que podamos hacer una resta y una división todavía a los años que tenemos. Entonces, eso es importante, que las funciones cognitivas del cerebro todavía se conserven a pesar de los años. Entonces, mira de lo que está hecho todo esto. O sea, es interesante. Mire, beneficios del té verde, toda esta cantidad de cosas que tenemos aquí. Son las moléculas de las que está hecha lo que nosotros hemos venido hablando. O sea, miren que todo esto, la cúrcuma, este tipo de raíces que tienen resveratrol, toda esta cantidad de cosas son inspiradas en la naturaleza, el té verde. Fíjense que es un concentrado de todo esto. Pero como les digo, si yo les digo a ustedes, miren, coman esto, coman cúrcuma, coman esto, probablemente no van a tener el mismo resultado. Porque se necesita partes que sean farmacológicamente decisorias para que se puedan modificar el proceso patológico de la enfermedad. Y eso necesita hacer muchos experimentos para coger esta cosa y poder mezclarlo en las cantidades y en las proporciones que se necesitan para que se conviertan en terapéuticos y en curativos de muchas enfermedades. Entonces, eso es algo muy interesante. Yo intenté hacerlo inicialmente, créanme, pero me di cuenta de que eso lo habían hecho muchas personas y lo habían patentado. Solo me quedó estudiarlo y estudiarlo por años. Y cuando nos dimos cuenta de eso, nos pareció una cosa espectacular. Entonces, ahí tienes todo lo que puede hacer. Por eso esto podía ayudar a la agudeza mental de las personas, la vitalidad sexual, le daba más energía, ayudaba al metabolismo, recuperaba a pacientes de problemas cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, le podíamos dar un plus a la gente que había tenido muchos problemas. Para terminar, quisiera hablarles de esto. ¿Qué podía yo hacer con los pacientes que tenían
que tenían problemas del azúcar. ¿Qué podía yo hacer con pacientes que tenían síndrome metabólico, hígado graso, prediabetes? ¿Qué podíamos hacer con este tipo de pacientes? O sea, solo le dábamos metformina y ya, y esperábamos que el paciente llegara a diabetes. Entonces, nosotros inicialmente, ¿qué hacíamos? O sea, le dábamos metformina, le decíamos al paciente que hiciera ejercicio, que hiciera esto, que hiciera lo otro, que comiera menos harina, etcétera, etcétera. ¿Eso funciona? Sí, eso funciona. Pero habían cosas mejores que podíamos hacer. Si nosotros podíamos nutramentar a ese organismo enfermo, íbamos a lograr cosas interesantes. Yo empecé a buscar qué otra cosa le doy al paciente que pueda ayudar a que él pueda estabilizar el azúcar y estabilizar los problemas que tiene. Yo me di cuenta que habían productos que ya estaban listos para eso, eminentemente naturales y que podían hacer esto. Y que estos científicos habían cogido lo mejor que había en la naturaleza y habían estabilizado el organismo. Y entonces me di cuenta, por ejemplo, esto que se llama glucoasa, tenía una cantidad de cosas, himena silvestre, fenogreco, Momorgita charantia, ginseng coreano, toda esta cantidad de cosas para tratar de ayudar al páncreas, para tratar de fortalecer las células beta pancreáticas, para optimizar las células beta pancreáticas, produciendo un flujo de insulina y ayudar a que el problema de la diabetes se mejorara. Eso me pareció interesante. Ya lo habían hecho. Miren la cantidad de cosas que están aquí. Aquí tienen los productos. El fenogreco favorece el control de la glucosa en la sangre. Sus componentes mejoran la función de la insulina sobre las células beta. Miren la cantidad de cosas que hay aquí, ¿verdad? El ácido himénico reduce el nivel de glucosa en suero y el nivel de triglicéridos. Reduce la absorción de glucosa, y el ácido oleico en el estómago mejora la absorción de glucosa en la célula. Entonces, fíjense, todo, y estamos hablando de cosas naturales. La Momorgita charantia es de las cosas más interesantes que tiene la naturaleza para estabilizar. La planta en general contiene moléculas cuyo efecto en el organismo humano es similar al de la insulina. Imagínense ustedes, o sea, ya todo eso estaba inventado en la naturaleza. Por eso es que es un poderoso aliado para los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Entonces, encontré que esto estaba en la naturaleza y empecé a buscar si a alguien se le había ocurrido coger toda esta cantidad de cosas. Si no, a mí me tocaba comerme un pedacito de esto, un pedacito de esto, un pedacito de esto. ¿Y cómo hacía yo para comerme unos pedacitos de esos que pudieran ayudar a los pacientes? O echarlos en una olla y ponerlos a hervir y darle una toma. No, me di cuenta que esto estaba inventado, ¿verdad? Que habían personas que se habían preocupado, hacía muchos años por esto, y lo habían concentrado y lo habían vuelto más terapéutico. 5 años me demoré estudiando esto. Y hay muchos artículos, y estudiando cada cosa de esta, ¿verdad? Sin que yo fuera médico, ni de hierbas, ni de cosas. Fui a lo científico, porque nosotros tenemos una mente científica, somos científicos, y nos gusta mirar cómo es que actúan las cosas. Pero qué extraordinario que inspirado en la naturaleza nosotros pudiéramos hacer toda esta cantidad de cosas. Vamos acabando rápidamente para no cansarlo, pero esto hace muchísimas cosas que tienen que ver con salud cardiovascular, estimulando una cantidad, hormonas como la adiponectina, que son bien importantes en regular el síndrome metabólico, la diglicemia, la dislipidemia y una cantidad de cosas que tenemos en el organismo. Entonces, es por eso que si combinamos toda esta cantidad de cosas con un poco de ejercicio, con este producto que ayuda a la inmunidad, este producto, por ejemplo, si tú combinas este producto ayudando a los pacientes, si uno combina este producto con este producto, pues el resultado va a ser en pacientes con diabetes, mejorándole el problema inmunológico que puedan tener los pacientes y fuera de eso estabilizando la célula beta. Esto puede ayudar a los pacientes. Lo hemos hecho en muchas ocasiones, lo hemos utilizado por años en muchas ocasiones y hemos visto las bondades que esto tiene. O sea, solo lo que hay es que estudiar y meterse a estudiar todo lo que hay de esto. Hay más de 3.000 estudios de esto. O sea, hay muchas cosas que a mí me tocó revisar para poder decir que esta combinación que ha recibido premios mundiales sirve definitivamente. Mira esta combinación. En el año 2004 yo me di cuenta que la asociación rusa, como el Departamento Médico de Rusia, que es como la FDA de los Estados Unidos, yo diría que es más fuerte. O sea, le da un premio a este tipo de cosas, a esta iniciativa. En el 2004 los rusos le dan un premio a esto.
y dicen, sí, nosotros hicimos esto, hicimos los experimentos y comprobamos que si uno combina todas estas cosas de la naturaleza, miligramo a miligramo, podemos optimizar la salud. Ya basta. Eso es muy interesante. Realmente, les pido excusas por el tiempo, que tuvimos que hacerlo como muy rápido realmente. El tiempo aquí se va muy rápido, pero el mensaje es que inspirados en la naturaleza podemos ayudar definitivamente a que todos esos procesos patológicos que tenemos puedan mejorarse, con la garantía de que nosotros no vamos a tener efectos colaterales. Entonces yo siempre busqué algo que le pudiera dar a los pacientes, le pudiera mejorar la vida a los pacientes de muchas enfermedades, la mayoría de las enfermedades que nosotros vemos como médicos, lo pudiéramos tratar y con cero efectos colaterales. Eso me pareció interesante, porque dentro de mis especialidades siempre batallé con los efectos colaterales de la enfermedad. Siempre, como nefrólogo, a mí me toca siempre estar pendiente que este medicamento daña el riñón, que este medicamento daña no sé qué, que este medicamento daña el hígado, que este medicamento eleva la tensión, que este medicamento hace... Cuando hablaba, por ejemplo, de los AINES, yo hacía conferencias en la Fundación Cardiovascular sobre AINES y corazón, diciéndole a los cardiólogos que cuando tú le das AINES, se le sube la tensión a los pacientes, cuando tú le das AINES, daña el corazón a los pacientes. Siempre pensando eso. Pero qué interesante encontrar moléculas naturales, que uno no tenga que tener ese problema, que tú se lo puedas dar al paciente y que no hay efectos colaterales. Entonces, eso me pareció una buena cosa de combinar a los pacientes, de coadyuvar la salud de las personas hipertensas, diabéticas, en este caso, con este tipo de medicamentos, de nutramento. Yo quiero darle el micrófono a Claudia para que Claudia haga el cierre definitivamente de todo esto, nos comente su experiencia también, así como nosotros hemos tenido una experiencia muy buena en esto, que Claudia nos haga un comentario final sobre su experiencia, sobre cómo ella ha visto todas las cosas. Adelante, Claudia. Sí, gracias, doctor. Voy a compartir una cosita acá importante y ya les voy diciendo. Vamos, mientras tanto, el doctor va pensando puede ir pensando en una pregunta para hacer la rifa de lo que ya ahorita les decimos de qué se trata. Es algo entonces muy beneficioso, y creo que las personas que estuvieron atentas pueden lograr ganarse en el premio esta tarde por su asistencia. Sí, ustedes me han visto en estas últimas sesiones que he estado acá al frente con el doctor apoyándolo en esta conferencia como parte del equipo de él. Y bien, yo soy también profesional de la salud, soy bacterióloga. Trabajo hace más de 25 años en el campo de la bacteriología. Para las personas que no me conocen, están hoy en la sala. Duré muchísimo tiempo trabajando turnos dobles. Ya saben que los profesionales de la salud somos muy pagos en Colombia, y duré trabajando de noche, trabajaba en el hospital universitario, y de día trabajaba en una EPS muy reconocida acá porque soy especialista en auditoría de calidad. Y me di, de tanto trabajar, no dormía las horas que eran recomendadas, empecé a tener unos problemas de salud importantes, y fue así como conocí al doctor Hernando González. Y dentro de esos problemas de salud tuve un problema muy delicado de estomacal, de gastritis, intolerancia, problemas de colon. Y tuve muchos años, más o menos por 10 años, con esa patología, tomando miles de medicamentos, y pues, no sé, el doctor Hernando trabaja en la EPS donde yo trabajé, y decidí consultarlo un día, y fue cuando él me recomendó los productos y me hizo un tratamiento para la gastritis, que me hacían endoscopias, colonoscopias todo el tiempo, y nada, me hacía lo que me daban los médicos. Ese tratamiento en solo 3 meses logré dejar el esomeprazol que tomaba por muchísimos años y tener una mejoría, una recuperación impresionante. Entonces, el mensaje que les quiero decir esta tarde es qué tan importante es la salud para nosotros. A veces nos enfocamos muchísimo en la parte laboral, pero lo más importante en realidad hoy en día es la salud, y lo estamos viendo ahorita que todos somos vulnerables a adquirir el coronavirus. Nos hemos puesto a pensar si somos conscientes y qué le dedicamos a nuestra salud, cuál es el presupuesto que le estamos dejando para nuestra salud, si realmente tenemos un presupuesto o solamente lo que la EPS nos quiere dar, que son pastillitas como acetaminofén y lo demás, como me pasaba a mí con esomeprazoles que no eran ni siquiera de marca, y por eso no me hacía a mí para nada. Entonces, la idea de esto fue que yo logré descubrir el objetivo en mi vida, que era el más importante, cuidar mi salud y la de mi familia, no solamente el mío. Y por eso les quiero dejar ese mensaje. Aprendí a nutramentarme y ganar. ¿Por qué? Porque yo conseguir estos productos no se consiguen en ninguna droguería, en ningún lado acá, ni en supermercados de cadena.
únicamente se consiguen directamente de la compañía de Estados Unidos. Es una compañía que es una multinacional. Acá no se van a conseguir. Entonces, si los quieren adquirir, tienen que hacer una conexión directa. Nosotros no somos vendedores de producto, ni esta tarde les vamos a vender nada. Simplemente les queremos aconsejar algo para la salud, algo que nos ha servido a nosotros, que puede nutramentar y a base de nutramentar la vida de ustedes y de sus familias, poder generar unos ingresos, porque yo comencé a hacerlo. Cuando me di cuenta que me fue también con el tratamiento, empecé a recomendarlo y yo direccionaba a personas, las conectaba para que compraran el producto en la compañía. Empecé a ver que en mi cuenta me empezaron a llegar unos ingresos importantes y por los cuales yo, afortunadamente, eso fue hace más o menos 3 años que yo inicié a hacer esto. Y hace 4 meses, cuando empezó la pandemia, a raíz de que no nos daban pues los elementos de bioseguridad y pues siempre el miedo de uno contagiarse, decidí renunciar al trabajo que yo tenía y dedicarme de plano a esto, porque me di cuenta que en esto estaba generando el doble de lo que era mi salario como bacterióloga. Entonces, uno a veces se pone barreras y de pronto algún monstruo mental que uno dice no lo puede hacer, no puedo tomar ningún producto para mi salud aparte de los que me dan en la EPS porque no tengo dinero, pero esa no es la realidad. Si nosotros nos organizamos, si nosotros nos dejamos ayudar y si hacemos parte de un equipo, yo decidí ingresar a un equipo con el doctor Hernando para ayudar. O sea, el propósito de nosotros es ayudar a que muchísimas personas se beneficien y logren sobre todo la salud, que es lo realmente más importante. Entonces, esto es una cosa muy sencilla porque nosotros con frecuencia estamos compartiendo cosas con personas, pero nadie nos paga. Acá nos van a pagar. Ustedes saben que el voz a voz, la comunicación oral informal, es la forma más eficaz de mercadeo en este momento. Y ahora más con la pandemia todo se está moviendo así. Voz a voz y comunicación en redes de mercadeo. Entonces es sencillo es hacerlo y las personas que decidan o que quieran o que les llame la atención está hacer lo mismo que o formar parte con el equipo que nosotros tenemos con el doctor Hernando, ayudar a personas, mejorar su sistema de salud, mejorar la salud de algún familiar que tengan a su lado, que es lo realmente importante, lo pueden hacer. Únicamente tienen que contactarse con nosotros, unirse a nuestro equipo y empezar a recibir beneficios que vamos a ver a través del tiempo por hacer algo pues bien hecho una vez en la vida. Primero mejoran su salud y segundo empiezan a ganar un dinero. Y pues eso era lo que yo les quería decir. El doctor no sé si ya tiene la pregunta lista para que podamos hacer la rifa. Ah, bueno, la sorpresa que les tenemos es que lo que les vamos a obsequiar, el doctor ha querido hoy obsequiar un frasco de un producto que es el producto que eleva las defensas 437 veces. ¿Mm? Es el producto For Life Transfer Factor Plus, que va dirigido al sistema inmunológico. ¿Por qué le escogió este producto? Porque lo pueden consumir cualquier persona, no tiene contraindicaciones y en estos momentos tan críticos de coronavirus todo el mundo necesita tener un producto de estos en sus casas. Entonces, doctor, no sé si tenga ya la pregunta, vamos a hacer la pregunta. La primera persona que la conteste en el chat de forma correcta se lleva este producto, se lo hacemos llegar a donde esté porque sé que hay personas de todas partes del país en la sala. Doctor. Ah, ok, listo, Carlos.